15 de junio de 2024 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. En este pasaje escuchamos a Jesús decirnos que no debemos jurar por jurar, así jurar de una manera ligera o liviana, sino que hay que jurar cuando realmente es necesario o es muy importante hacerlo, es de gran utilidad, pero si no, hay que guardarse de jurar fácilmente, menos aún jurar en falso, por supuesto, pero hay que tratar de evitar emplear el juramento por Dios, por supuesto, pero ni siquiera por las criaturas o por criaturas que tienen una cierta relación con Dios, como puede ser el cielo, Jerusalén, la iglesia, no sé, los santos. Entonces, ser sinceros, ser veraces, no tener que recurrir a artificios para decir que lo que uno dice es cierto, sino realmente manejarse con sencillez, y cuando uno dice algo, que sea así, que uno lo afirme sencillamente y no ande buscando estas formas que fácilmente degeneran en un lenguaje que no es agradable a Dios y que no hace bien a las relaciones y que pueden crear desconfianza o ligereza en el trato entre las personas. Y por supuesto esto implica que si uno ha jurado verdaderamente algo o ha hecho un voto, que lo cumpla, ¿no? Porque eso es justo y eso no ha caído por tierra, eso se sigue manteniendo. Pero cuando no hace falta, evitar el juramento. Hay gente que por cualquier cosa dice te lo juro por... No, ese lenguaje no es agradable a Dios. Eso es jurar en vano, jurar vanamente, así por motivo no suficiente, y eso no está bien. Dice Jesús que lo que empieza a ser palabrería y juramentos así innecesarios viene del maligno. Eso no viene de Dios, no es un lenguaje que a Dios le gusta. Podríamos tal vez ilustrar este pasaje del Evangelio con lo que dice el apóstol Santiago. Todo hombre sea diligente para escuchar, remiso para hablar, remiso para la ira, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Todo hombre sea diligente para escuchar, remiso para hablar. A veces las peleas, las discusiones, las rencillas se realizan porque no somos capaces de escuchar a la otra persona. No se produce un diálogo, sino que uno no escucha, se exaspera, se enoja, a veces sin motivo, sin justificativo. Entonces se produce la ira, y la ira del hombre muchas veces no es razonable y no realiza la justicia de Dios, lo que quiere Dios. Entonces nos dejamos llevar por la carne, y eso evidentemente no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que viene del Espíritu, aquel que sabe escuchar, que sabe estimar a la otra persona. Sed gente que pone en práctica la palabra y no solo oyentes que se engañan a sí mismos. Es decir, la religiosidad no es una cuestión de palabrería, porque cuando uno habla mucho, ahí siempre en el mucho hablar, y esto lo sabemos por experiencia, cuando uno habla demasiado, fácilmente se le escapan palabras que uno no tendría que haber dicho o cosas mal dichas, y a veces viene la tentación del chismorreo, de criticar a las otras personas, y esto lo sabemos todos por experiencia. Es una triste experiencia real, fundada en nuestra miseria humana, en nuestro pecado, y es una realidad que tenemos que tratar de evitar. Por eso tenemos que tratar de ser remisos para hablar. No se dice que no hablemos, pero tenemos que ser prudentes, es decir,
palabras que aporten, palabras que sean edificantes, que ayuden a los demás. Y por último dice el apóstol Santiago, si alguno cree ser religioso, pero sin refrenar su lengua, que dice todo lo que se le pasa por la cabeza, más aún engañando su corazón, su religión es vana. ¿eh? El que no sabe callar, el que no sabe moderar lo que dice, su religión es vana. No se puede hablar siempre sin errar. Entonces uno tiene que ser cuidadoso, pensar lo que va a decir, no dejarse llevar por los impulsos, no hablar cuando uno está enojado, cuando uno está alterado, porque fácilmente uno puede faltar a la caridad o a la justicia y a veces puede hacer daño, crear peleas, etc. Entonces, volviendo a lo que decía el Señor, que nuestro lenguaje sea sincero, sencillo y que no utilicemos sin necesidad palabrerías y falsos o innecesarios juramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.